A esta hora establecemos un contacto en vivo con nuestra compañera Gabriela Peroso, quien nos presenta temas que son noticia, que están en el tapete informativo bajo esa perspectiva tan acuciosa que la caracteriza. Gaby, buenos días, bienvenida como cada jueves a tu segmento que espero con tantas ansias para hablar de temas de interés. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces? Muy bien, Marjorie, buenos días a todos. De verdad, siempre es un placer tratar de darles esa visión, no solo la mía, sino de las diferentes aristas de todo lo que pasa en Venezuela y el mundo. Así es, una noticia que sale en uno de los titulares principales del Nacional tiene que ver con esta lucha de poderes entre los capos mexicanos, que dice que llegan a Caracas a buscar una tregua entre el ELN y las disidencias de las FARC. Háblanos un poco acerca de esta noticia. Sí, bueno, es algo increíble que Venezuela justamente esté en el centro, en el ojo del huracán. Recordemos que desde el año 2021, sobre todo en Apure, se han venido dando una serie de disputas entre el ELN y las FARC que se mudaron literalmente a Venezuela. Recordemos que, bueno, luego del acuerdo de paz en Colombia, muchas de esas disidencias continuaron en el negocio del narcotráfico porque al final se trata de eso, no son guerrillas ideológicas que buscan una revolución para los pueblos, sino que sencillamente se han dedicado al tema del narcotráfico y del secuestro en toda la región. Ellos se encuentran haciendo vida en Venezuela y al parecer lo que ha reportado algunos medios de Colombia de manera exclusiva es que las disputas que hay entre la FARC y el ELN, que adicionalmente han perdido algunos de sus principales cabecillas, al menos 3 han fallecido en territorio venezolano, estas disputas estarían trayendo menos recursos, por así decirlo, a los grupos dedicados al narcotráfico en México. Entonces es por eso que dicen que algunos de los capos de el narcotráfico mexicano han viajado a Venezuela. Entonces, realmente es una situación muy preocupante. Si viajan a Venezuela, seguramente hay algún tipo de consentimiento por parte del régimen de Nicolás Maduro y esto preocupa porque definitivamente ratifica una vez más la naturaleza del régimen de Nicolás Maduro y adicionalmente su cercanía con estos grupos del narcoterrorismo. Recordemos que más de 10 dirigentes del régimen de Nicolás Maduro están siendo señalados por la justicia norteamericana precisamente por el tráfico de drogas y de alguna manera este tipo de reuniones para ver qué se puede hacer con el tráfico de drogas en la región y cómo esto está afectando, lo que ocurre en Venezuela afecta a los mexicanos, realmente es muy preocupante y adicionalmente la violencia que se vive en la frontera realmente da cuenta de una situación muy delicada la que viven los venezolanos. Gaby, la situación de las denuncias por el incremento de periodistas muertos en México es algo verdaderamente alarmante. Venezuela también tiene sus casos. Vi en tu cuenta de Twitter que hablas de una reunión con representantes de la USAID sobre los desafíos que enfrenta el periodismo en Venezuela y en la región. Quisiera que nos conversaras un poco, compartieras con la audiencia de qué temas específicamente hablaron. Sí, realmente fue un honor de alguna manera poder hablarle directamente a quien es la administradora de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos. De alguna manera, si hacemos como el paralelismo para un país latinoamericano, se trataría de la ministra que justamente aprueba todos esos planes de desarrollo para la región. Y justamente este tipo de organismos han sido fundamentales, justamente apoyando de manera pública a los medios de comunicación social. Ellos ven con mucha preocupación lo que sucede en Venezuela. Tuvimos la oportunidad de exponerle específicamente a Samantha Power, quien es la administradora del USAID, que significa como que la ayuda de Estados Unidos a esos países en desarrollo, exponerle la situación de los medios de comunicación, que no es otra en que los medios tradicionales, la prensa, la radio, la televisión, libres como las conocemos en cualquier parte del mundo, no existen de manera independiente, que son los medios digitales los que han asumido este rol fundamental, y también expresarles la preocupación de que la penetración de Internet en Venezuela
es muy escasa, que de alguna manera esos medios digitales siempre le abran a un grupo reducido de venezolanos, que son los que tienen acceso a los medios digitales, y que adicionalmente el régimen de Nicolás Maduro utiliza como un switch tanto la electricidad como el internet para apagar en momentos específicos la información a nivel nacional. De alguna manera, no solamente se trataba del tema venezolano, sino también del tema regional. Ellos también ven con mucha preocupación lo que ocurre en Nicaragua, en Cuba y en otros países, y adicionalmente justamente destacaban la importancia de que los periodistas fuera de Venezuela tuvieran una relación directa con los que están dentro, porque el periodismo dentro de Venezuela no ha muerto, más bien se ha fortalecido, lo hemos visto. Cómo continuamos haciendo reportajes, no solo BPI TV, sino los periodistas dentro de Venezuela, y justamente entonces destacar que tiene que haber una comunicación directa, porque muchas veces lo que se reporta en los medios internacionales viene de adentro. Los de adentro no lo pueden decir, pero de manera anónima pueden dar esa información fidedigna y así cumplirse ese ciclo de comunicación para vencer la censura. Así que es una reunión muy importante y justamente se trata de ese espaldarazo que da Estados Unidos, que conoce muy bien la realidad comunicacional, que no solamente tiene que enfrentar la censura, sino adicionalmente la desinformación, porque hemos visto que el Departamento de Estado también se ha pronunciado con respecto a esto. Han colocado videos específicos en la cuenta de español del Departamento de Estado para justamente dar ese mensaje claro, porque Rusia y todos estos grupos de alguna manera cambian completamente la realidad, y como no hay medios tradicionales que puedan llevar esa información, de alguna manera el mensaje cambia rotundamente y la realidad que conoce el resto del mundo no puede ser conocida de la misma manera en países como Nicaragua, Cuba y Venezuela. Así es, Gaby, y como en este momento pues la noticia se centra en Ucrania y vemos la agenda bastante fuerte que tiene presente Biden el día de hoy, quisiera que nos hablaras un poco acerca de cómo queda la ayuda humanitaria para Venezuela, qué ha pasado en esta última semana con respecto a la posición de Nicolás Maduro en el conflicto y la alianza con Rusia, el hecho de que se está hablando de testaferros rusos y de la presencia de venezolanos en Rusia. Háblanos un poco acerca de todo este tema. Bueno, sí, es una realidad muy compleja la que vivimos. Por un lado, el tema de la ayuda humanitaria. Normalmente los que llaman donantes de esa ayuda humanitaria son organismos mundiales que van atendiendo cada una de las crisis por separado, pero al final es un cúmulo de dinero que está allí presente, y de alguna manera este tipo de crisis como la que se está desarrollando en Ucrania, donde se habla de más de 3.5 millones de personas que han tenido que abandonar esa nación y que están siendo recibidas por Polonia y otros países del mundo, de alguna manera divide lo que son los recursos de esa ayuda humanitaria. ¿Cuál es la preocupación que actualmente tienen las organizaciones no gubernamentales de Venezuela y otras organizaciones que siguen el tema? Que de alguna manera esta crisis es tan fuerte que los recursos que en principio estaban preaprobados para seguir atendiendo a esa diáspora venezolana, a los venezolanos que siguen saliendo, que suman más de 6 millones en todo el mundo, comiencen a disminuir el apoyo que reciben de diversas naciones. Es de alguna manera como una competencia o no hay recursos ilimitados, y por tanto tienen que dirigirse a uno o a otra crisis. Y obviamente la crisis de Ucrania acapara la atención. Si bien hay más países donando específicamente para atender a estos refugiados, de alguna manera impacta directamente o impactará en los próximos meses a los venezolanos. Así que esto preocupa de alguna manera a todos los venezolanos, y tendremos entonces que buscar otras vías. Justamente en el día de hoy vamos a presentar una entrevista que hicimos con el presidente de Fede Cámaras, que de alguna manera está apoyando ese acercamiento por parte de Estados Unidos, independientemente de cómo se materialice ese acercamiento, asegurando que si se abre de alguna manera el sector petrolero, otros sectores de la economía podrían verse beneficiados. Con respecto a lo que hablábamos de los testaferros rusos, por un lado,
Sabemos que hay muchos venezolanos que tienen miles de millones de dólares en cuentas en Rusia. ¿Por qué lo tienen allí? Porque justamente con el tema de las sanciones que vienen rodando desde hace más de 3 años, ellos vieron como un refugio seguro tener las cuentas en Rusia. Sin embargo, ahora con toda esta congelación y con todo ese entramado que tienen entre los dirigentes rusos y los dirigentes venezolanos, muchas de esas cuentas pueden verse afectadas y verse congeladas. Esto de alguna manera también podría crear presión por parte de esos testaferros venezolanos a decirle a Nicolás Maduro, es mejor que abras otras puertas, no queremos perder ese dinero. Hay unos que dirían, no nos acerquemos a Estados Unidos porque tengo que vigilar el patrimonio que tengo en Rusia. Creo que Rusia de alguna manera dejaría cierta libertad a Venezuela en que juegue en uno u otro bando a conveniencia de ellos, pero adicionalmente nos informaban que hay varios venezolanos, personas que han estado en la frontera entre Ucrania y Polonia, que se han encontrado varios venezolanos que hablan venezolano y ruso sin acento, es decir, gente que tiene años radicada allá, no sabemos si ya hay algún tipo de adiestramiento, de educación adicional que se le esté dando a los venezolanos. Conocíamos de esto de los cubanos que tenían programas específicos en donde los mandaban a estudiar a Rusia, pero al parecer esto también está ocurriendo con los venezolanos. No sabemos a ciencia cierta qué hacen esos venezolanos allá, pero lo cierto es que están allá, se encuentran en Polonia y en otras regiones, e incluso dentro de Rusia, y allí es donde una vez más se dibujan cada vez más claros esos lazos que existen entre Venezuela y Rusia. Mientras tanto, continúan justamente cerrándole el círculo financiero a Vladimir Putin. Hay quienes dicen que no van a llegar realmente al núcleo específico del dinero y que adicionalmente parte de la economía rusa depende justamente de esos testaferros y de esos multimillonarios que están actualmente financiando la guerra. Se hablaba incluso de que Vladimir Putin podría ser el hombre más rico o uno de los más ricos del mundo. Nadie puede conocer exactamente cuánto dinero tiene, pero en definitiva es una economía que funciona no solamente del gas y el petróleo que vende, sino adicionalmente de esas figuras financieras regulares que financian este tipo de guerras y cualquier otro tipo de regímenes autocráticos que justamente buscan debilitar las democracias del mundo. Así es, y justamente ayer trascendió la noticia de que Putin dijo que iba a vender gas a Europa, pero no bajo la figura del dólar o del euro, sino del rublo. Entonces, también quisiera que nos pusieras en contexto sobre qué ha pasado con el tema del petróleo, cómo se perfila la producción de petróleo, una posible alianza con Estados Unidos, que fue muy criticada en sus inicios, y el tema de la escasez de productos en Venezuela, como el caso del pan y del trigo, como consecuencia de lo que está pasando en este momento en Ucrania. Bueno, con respecto al rublo, de alguna manera Rusia siempre sorprende a Occidente y de alguna manera ojalá que en esta reunión que se da en la OTAN, en el seno del G7 y luego de la Unión Europea durante las próximas 24 horas, de alguna manera se ideen diferentes planes distintos dependiendo del accionar de Vladimir Putin, porque yo estoy segura que Occidente ha quedado completamente sorprendido con respecto a este anuncio. ¿Qué anunciaba Vladimir Putin? Que si Europa le va a comprar gas, teniendo en cuenta que países como Alemania son más de un 60% dependientes de ese gas, ahora se lo tenían que pagar en su moneda. Es decir, como si Nicolás Maduro diría, bueno, ahora el petróleo me lo tienes que pagar en bolívares. Obviamente para los países de Occidente se pone muy cuesta arriba pagarlo, porque los rublos de alguna manera están sancionados y Vladimir Putin decía que bueno, que él iba a hacer esta reforma en su banco central para que ya no le pagaran ni en dólares ni en euros, sino en su moneda. Su moneda inmediatamente se fortaleció frente al dólar y el euro. Y adicionalmente no sabemos cómo van a pagar esos países. De alguna manera es como si fuera Rusia la que diría, ahora yo no quiero venderte el gas. No se lo dice así, pero sí dice que pague en rublos. De alguna manera es una medida que sorprende y que pone justamente en aprietas a los países de Occidente que necesitan urgentemente esa energía. Están tratando de buscar nuevas vías para acceder a ella, sin embargo, ahorita no tienen cómo llevar gas
y combustible a varios países del mundo y dependen de Rusia. Adicionalmente, habían dos puntos más que me Sí, señalaban. Evalúa. Gaby, hay muchísima expectativa con respecto a qué va a pasar con este proceso de diálogo en Venezuela. Se liberaron a dos presos políticos estadounidenses y el gobierno americano decía que la condición era propiciar un diálogo entre los diferentes sectores de Venezuela a favor de la democracia. ¿Y qué ha parado todo este tema del diálogo? Bueno, no ha parado en nada o estamos parados. Realmente veíamos que Estados Unidos viajó a Venezuela, se hablaba de esa intención con razones de seguridad energética de este acercamiento. Estados Unidos se ha mantenido en su posición de que si Nicolás Maduro no da concesiones y no comienza a otorgar y a dar signos de buena fe, esta negociación no avanzaría en lo absoluto. Ya veíamos que esta semana nuevamente tenían una nueva excusa para decir que no van a reiniciar las negociaciones en México, ellos siempre lo hacen, y si esas negociaciones en México o en otro lugar o a través de otro mecanismo no se realizan y no se reanudan, de alguna manera no veo posible ningún tipo de acuerdo energético entre Estados Unidos y Venezuela, porque definitivamente tiene que haber liberación de presos políticos, protección a la libertad de expresión en Venezuela, la construcción a un camino a unas elecciones libres y justas. Si este tipo de condiciones no se dan, será imposible que Venezuela pueda importar petróleo a Estados Unidos o a otro país de la región que justamente crea en la democracia. Así que la situación es muy difícil. De alguna manera, el sector petrolero de países como Estados Unidos, India, Italia, algunos que todavía tienen intereses petroleros dentro de Venezuela, están tratando de que ese sector petrolero se restablezca. Se hablan de deudas de 4.000, 6.000 millones de dólares que mantiene el régimen de Nicolás Maduro con estas empresas. Adicionalmente de la deuda, tendría que hacerse una inversión multimillonaria para poder comenzar a producir más barriles de petróleo. De alguna manera, Venezuela tendría una gran oportunidad de producir petróleo a altos precios como se mantienen en el mercado. Sin embargo, esto es inviable, porque justamente no sabemos, porque el régimen nuevamente habla de que no van a ir al diálogo, de como pareciera que ellos mismos no quieren avanzar de ninguna manera. Y hay quienes que critican este acercamiento y lo hacen con todas las de la ley, porque ¿por qué negociar con un narcorrégimen? Eso se entiende, pero a la vez también se entiende que otros sectores productivos de Venezuela quieran de alguna manera dar un nuevo aire, ya que hay pocas probabilidades de que el régimen de Nicolás Maduro caiga en este momento, porque las circunstancias no están dadas, que de alguna manera entren otros ingresos y que esos ingresos se usen para ayuda humanitaria. Pero yo veo el juego totalmente trancado en este instante. No sabemos si los funcionarios estadounidenses se mantienen directamente en contacto con el régimen de Nicolás Maduro. Esa información no se ha dado a conocer y realmente ha estado muy cerrado el tema de este posible diálogo, pero siempre Estados Unidos ha tenido en mente que Nicolás Maduro tiene que ceder y otorgar más libertades a los venezolanos, y si no se hace de esa manera, sencillamente no se puede llegar a ningún tipo de acuerdo. Sin embargo, también Estados Unidos está explorando otras vías para justamente garantizarse esa seguridad energética, así que estamos en un punto muerto, por así decirlo, y uno de esos puntos que siempre son los que más dañan a los ciudadanos venezolanos. Sí, tú siempre tienes una palabra de esperanza en medio de todos estos escenarios que de pronto no son tan positivos para los venezolanos. Por un lado, se dice que en Venezuela el 30% de la población padece de desnutrición y por el otro, Maduro decía que debían darle el Premio Nobel de Economía, ¿no? Son como que posiciones tan ambivalentes, pero bueno, se nos acaba el tiempo y un mensaje final para toda nuestra audiencia que siempre te sigue cada jueves. Bueno, yo creo que hay muchísimas organizaciones, muchísimas personas que siguen trabajando todos los días
porque haya algo para los venezolanos. Yo entiendo que hay muchas críticas con respecto a este acercamiento, pero lo decían algunos centros de pensamiento acá en Estados Unidos, que el precio de la inacción podría costarnos muchísimo más. Y es por eso que diferentes organizaciones están tratando de dar un vuelco a todo lo que serían estos diálogos para beneficiar a los venezolanos. Si esa ayuda se materializa en ayuda humanitaria, y si esas transacciones comerciales terminan traduciéndose en ayuda humanitaria, de alguna manera es algo para los venezolanos. Se habla de que hay una crisis alimentaria en puerta, no solo para Venezuela, sino para toda la región. Como tú señalabas, el precio del pan, del trigo, de todos los granos sigue en aumento. Los países que de alguna manera pueden ganar dinero vendiendo petróleo porque está más alto el precio, tienen que importar gasolina y allí se les van todas las ganancias y quedan igual en cero. Todas esas realidades las tenemos que ver los venezolanos y nos podrían poner en una situación económica aún peor. Y si vamos a estar peor, tenemos que buscar alternativas para poder sobrevivir, porque nosotros desde afuera podemos decir, no, hay que seguir presionando, pero hay que ver la realidad del venezolano que está dentro de Venezuela. Así Ese es. es que realmente importa. Gracias, Gaby, por este interesante análisis, por poner estos temas que son noticias y que nos tocan tanto a los venezolanos bajo la perspectiva periodística que siempre te caracteriza. Muchas gracias. Gracias a todos.